aquí. Está bien lo que tú dices, correcto es. ¿Y cómo sé los segundos? Como cada milímetro equivale a 0.04, nosotros de ahí ya vamos sumando el número de milímetros que encontramos hasta que lleguemos a 6 segundos y de ahí esos intervalos que hemos encontrado en ese tiempo vamos a multiplicar por 10 y ahí tenemos ya nuestra frecuencia. Muy bien, perfecto, Brenda. Entonces, entre línea y línea, que yo he señalado acá en rojo, ¿qué tiempo ha transcurrido? Eh, 0.20 segundos. No, porque esto sería 0.20. 6 segundos. Un No. segundo. Un segundo, porque es un papel milimetrado que corre a 25 milímetros por segundo. Y lo que yo he señalado son 25 milímetros. Acuérdense que es papel milimetrado. Entonces, entre la una línea y la otra línea hay 25 milímetros. Eso es un segundo, ¿verdad? Entonces, Brenda nos dice, contemos 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería otro segundo, 1, 2, 3, 4, 5, sería otro segundo. Si no tuviera yo un pedazo más largo, podríamos contar los QRS que hay entre estas dos de aquí. Voy a señalarlo con una llavecita y ya le borro. Ahí. Esto sería 3 segundos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. La idea aquí es que les quede clara la idea. Eso que está enmarcado en la llave con el número 3 serían 3 segundos. Yo podría contar los QRS que hay en 3 segundos y multiplicarles por 10. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras más chiquito tomo yo ese periodo, ese tiempo, más error tengo. Yo le suelo comparar como una encuesta. Si es que hago una encuesta a poquitas personas, tengo más chance de fallar. Si hago una encuesta a un mayor número de personas, tengo más chance de acertar, porque mientras más grande es la muestra, mejor. Entonces acá, en vez de tomar los 3 segundos, será mejor tomar 6 segundos. Además, estoy tomando en 3 segundos, si ustedes se fijan, en donde los intervalos de RR son bien abiertos. Entonces, como quien dice, no es muy justo porque no estoy tomando esta parte de aquí en donde los RR son bien cerrados. Entonces, no es muy justo. Esto es un poco de sentido común. Entonces, decimos no vamos a tomar aquí, quitamos esto y vamos a tomar los 6 segundos acá. Comenzamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ok, va 1, 1, 2, 3, 4, 5, va 2, 1, 2, 3, 4, 5, va 3, 1, 2, 3, 4, 5, va 4, 1, 2, 3, 4, 5, va 5, 1, 2, 3, 4, 5, va 6. Entonces, entre la una línea grande y la otra línea grande, ahí sí están 6 segundos. Y es más representativo. Entonces, Brenda, ¿nos puedes explicar otra vezcita cómo era? Nosotros al contar ya primero los 6 segundos, luego en esos 6 segundos verificamos cuántos intervalos R y R se presentan. El número de intervalos RR que hemos encontrado en esos 6 segundos multiplicaremos por 10 y ahí ya tenemos nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuánto nos sale aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 10, 80. Exacto, entonces este paciente tenía en término promedio 80 por minuto. Entonces, nuevamente, ritmo irregular. Con ritmo irregular no podemos decir 1500 para RR porque nos van a salir muy diferentes números, no con pequeñas variaciones que sí puede ser, sino muy diferentes números. Entonces ahí tomamos, mejor si es que es un pedazo grande, 6 segundos, contamos los QRS que hay en esos 6 segundos y multiplicamos por 10. 80 por minuto aproximadamente. Y decimos aproximadamente porque el ritmo es irregular, entonces no sabemos cómo va a ir cambiando. Perfecto, 80 por minuto. En cuanto a frecuencia, entonces es una frecuencia promedio normal, 80 por minuto. Y yo, como estoy haciendo abogado del diablo aquí,
Karen, ¿estás por ahí o no estás por ahí, Karen? Buenos días, Doc. Hola, Karen. Y yo, como hago de abogado del diablo aquí, digo, y como es irregular, entonces no es sinusal. O sea, no tiene nada que ver porque hay que ver que si tiene ondas positivas y que ¿Qué ondas en positivas? ¿Cuáles ondas positivas? onda P que tenga ondas positivas P y en ABR que la onda P sea negativa. En partecita. Michelle, ¿quieres complementar? Tiene que presentar onda P y tiene que ser positiva en D2 y en ABR. Exacto. Entonces, para complementar, porque estaba bien, ¿no? Lo que decía Karen. Primero tiene que haber onda P antes de cada QRS y si nos fijamos, sí hay. Y esa onda P tiene que ser positiva en D2, negativa en ABR y sí lo es. Por lo tanto, sí era ritmo sinusal, aunque sea irregular. Yo les machaco esto, chicas, chicos, porque a veces hay, inclusive hasta uno que otro libro por ahí, que dice si es para que sea ritmo sinusal tiene que ser regular. No, porque puede tener, como en este caso, arritmia sinusal. Si no, no existirían las arritmias sinusales. Entonces, sí es un ritmo irregular, sí es sinusal, de origen sinusal. Perfecto, 80 por minuto. Luego veíamos en orden el electrocardiograma en cuanto a las ondas. Onda P, después de la onda P venía otra cosa, siguiendo cronológicamente. La onda P, ¿qué está representando, Eric? La despolarización de las aurículas. Eso, la despolarización de las aurículas. Entonces, siguiendo con el sistema excitoconductor, después de la despolarización de las aurículas, ¿qué viene? El retraso. ¿El retraso dónde? Del haz de His y... En el nódulo aurículo-ventricular y en el haz de His, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Y eso dónde está representado? En el electrocardiograma. En el segmento P. ¿Cómo se llama el segmento? Segmento PQ. Perfecto. Ok, entonces después de la onda P, que es la despolarización auricular, viene el segmento PQ, que es el retraso en el nódulo aurículo-ventricular y la primera parte de las aurículo-ventriculares. Súper bien. Leslie, entonces, después de eso, siguiendo el sistema excitoconductor, ¿qué debe venir? La despolarización ventricular, que vamos a ver el QRS. Perfecto, el QRS. Y después de ese QRS... Y vamos a ver el segmento TP. No el TP, todavía no. Después del QRS. ¿El punto J? Ya, el punto J, de donde parte otro segmento. ¿Cuál? El segmento ST. Claro, pues después del QRS, a partir del punto J viene el segmento ST, que lo voy a señalar aquí. Aquí está el punto J, lo estoy señalando con el puntero aquí. Este es el punto J y este es el segmento ST, que es este chiquito de acá. Este de aquí el segmento ST. Este de aquí el segmento ST. ¿A qué corresponde el segmento ST en la electrofisiología cardíaca? O sea, ¿qué estamos interpretando cuando vemos el segmento ST? La repolarización ventricular. La parte de la meseta sí es la repolarización. La primera parte de la repolarización es la meseta del potencial de acción ventricular. ¿Sí? Es la meseta del potencial de acción ventricular. Entonces, cuando estamos viendo esto, que vuelvo a señalar, segmento ST, segmento ST, segmento ST, estamos viendo la meseta del potencial de acción ventricular y en electrocardiografía es correcto lo que tú dices, es la primera parte de la repolarización ventricular. Luego del segmento ST, ¿qué analizamos siguiendo en orden el sistema excitoconductor? La onda T. La onda T, ¿y qué está representando la onda T electrofisiológicamente hablando? Es la repolarización ventricular. Es el final de la repolarización ventricular. Por eso es que cuando tenemos alteraciones del segmento ST y de la onda T, decimos son alteraciones de la repolarización. Ustedes van a escuchar mucho ahí cuando estén rotando por los servicios de cardiología, de medicina interna. Este paciente tiene alteraciones en la repolarización. Ya saben que es segmento ST
y onda T. Ahora sí viene este segmento de acá. Ahora sí, ¿cómo se llama este segmento? Segmento TP. Eso, ¿y para qué nos servía este segmento TP? Para saber que nosotros, encontramos la línea isoeléctrica y aquí está en reposo prácticamente. Exacto, como están en reposo aurículas y ventrículos, esta es la línea isoeléctrica y entonces en base a esta contamos el voltaje, sea para arriba o sea para abajo. Porque en ese punto estamos en cero, porque todo el corazoncito en ese segmento está en reposo. Entonces esa es la forma de analizar nuestro electrocardiograma acá. Ya vemos calibración en voltaje, calibración en velocidad, sí, ritmo irregular. Si es que es ritmo irregular, no podemos hacer 1500 para RR porque nos va a salir diferente. Tomamos un pedacito grande, 6 segundos, que está entre esas líneas rojas. Contamos el número de QRS que hay ahí. Si en 6 segundos hay 8 QRS, en 60 segundos habrá 80 QRS, o sea, la frecuencia es 80 por minuto. Perfecto. ¿Es ritmo sinusal? Pues sí. Tiene onda P antes de cada QRS, esa onda P es positiva en D2, es negativa en ABR, sí es ritmo sinusal. Comenzamos a analizar en el orden que mencionamos, onda P, segmento PQ, complejo QRS, punto J y segmento ST, onda T. En ese orden comenzamos a analizar. Y habíamos dicho, de la onda P, ¿cuáles eran las características normales de esa onda P? Es positiva. ¿Pero positiva dónde? Pues porque yo sí veo ahí ondas P negativas también. Que debe ser positivo en D2. D2 y en negativo en ABR. Ya, pero ¿qué más para interpretar la onda P? El tiempo que tiene y también al voltaje que llega. ¿Y qué es lo normal en la onda P en cuanto a tiempo y voltaje? En la onda P es en segundos 0.08, sí, y en voltaje hasta 0.2 milivoltios. Ya, en segundos menos de 0,12. Menos de 0,12. O sea, sí puede tener 0,11, sí puede tener 0,10 en segundos. Y en voltaje menos de 0,3 milivoltios. Como es papel milimetrado, si hablamos en milímetros, Brenda, ¿cuántos milímetros sería de ancho y cuántos milímetros sería de alto como máximo? Como máximo de segundos sería hasta 4 cuadritos. Y lo máximo de voltaje serían hasta 2. 3. O sea, menos de 3. En Ay. los dos casos es menos de 3. Menos de 3 de ancho, menos de 3 de alto. Es facilito, vean esta mnemotecnia para la onda P. La onda P, en cuanto a duración, menos de 3 milímetros. Eso significa menos de 0,12. En cuanto a voltaje, menos de 3 milímetros. Eso significa menos de 0,3 milivoltios. Entonces, cuando la doctora Brenda esté de doctora y el interno venga y le diga, doctora Brenda, la onda P está muy chiquita, ¿qué va a decir la doctora Brenda? Así mismo es. Sí, está bien. Claro, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer si así mismo es lo normal? Que sea chiquita y que sea corta. Así mismo es, ¿verdad? La onda P, para repasarle un poquito más, en V1 podría tener un componente isobifásico acá. En V1 le voy a dibujar. La onda P podría en V1 tener esta forma. Pero aquí les hago caer en cuenta una cosa. Como se está dividiendo el voltaje de la onda P en V1, que sí lo puede hacer, no puede tener ninguno de estos, sobre todo este, más de 1 milímetro de alto y 1 milímetro de duración en V1. Porque es una onda P que se está dividiendo en 2. Si le cachan, entonces, si es que se está dividiendo en 2 el voltaje, ya en V1 ya no puede tener 0,3 milivoltios. Ya sería anormal que en V1 tenga 0,3 milivoltios. Entonces, la onda P, en general en todas las derivaciones, debe tener
menos de 3 milímetros de duración, eso significa menos de 0,12, y menos de 3 milímetros o de altura o de profundidad, eso significa 0,3 milivoltios. En V1 puede ser tener esta característica de bifásica, para arriba y para abajo, pero en V1 este componente negativo tiene que ser menor de 1 milímetro de ancho y menor de 1 milímetro de profundidad. Como se divide, entonces ese voltaje tiene que ser chiquito en V1. ¿Qué les parece entonces esa onda P? ¿Está normal o no está normal en cuanto a duración y en cuanto a voltaje, vistas en todas las derivaciones? Normal. Sí, ¿no es cierto? Está chiquita, así mismo tiene que ser. No es para este semestre, no es para este semestre, pero sí lo verán en el próximo semestre. Cuando yo veo una onda P así, es decir, ancha, no es para este semestre, yo no les voy a tomar esto. Pero sí van a para el próximo semestre, cuando yo le veo ancha y le veo así, medio rotita a la onda P, como un camellito doble, como un dromedario doble. Entonces le veo ancha y con esta muesquita digo, ve, crecimiento de la aurícula izquierda. En cambio, cuando le veo a la onda P así, oye, altota, está bien alta la onda P, 0,3 milímetros o más, perdón, 0,3 milivoltios o más, digo, ve, es crecimiento de la aurícula derecha. No es para este semestre, pero el próximo sí. Entonces, por eso tengo que verle la onda, aprender a ver lo que es la onda P normal. En este electrocardiograma, la onda P es normal. No tiene esta morfología de acá arriba, que es crecimiento de aurícula izquierda. No tiene este voltaje de aquí abajo, que es crecimiento de aurícula derecha. El de arriba, aurícula izquierda, el de abajo, aurícula derecha. No hay. Cuando crece la aurícula izquierda, miren ustedes, qué bonito que es aprender así, ve, si es que le aprendemos con vectores. V1, ¿desde dónde le está viendo al corazón? ¿Desde adelante o desde atrás? Adelante. Adelante. Ajá. Cuando crece la aurícula izquierda, que anatómicamente está atrás, ¿qué parte de la onda P, la positiva o la negativa, va a crecer? La positiva. Repito. V1 le está viendo desde adelante. ¿No es cierto? Porque está colocado el electrodo aquí adelante. Está viendo desde adelante. Cuando crece la aurícula izquierda, está localizado hacia atrás anatómicamente, porque acuérdense que la aurícula izquierda está hacia atrás. ¿Cómo le voy a ver en V1? Negativo. Ancha. Eso, algo así. Le voy a exagerar. Así le voy a ver. Le estoy exagerando. Es decir, el componente positivo, que es de la aurícula derecha, normal. Esta parte que es de la aurícula izquierda, que se va para atrás, grandote, profundo y ancho. Crecimiento de aurícula izquierda. No es para este semestre, chicas, chicos, no es. Pero si le entienden bonito el electrocardiograma normal, el electrocardiograma patológico se les va a facilitar mucho. Por eso les insisto acá y más bien aprovechen esto, ya que se pegan la madrugada en 7 de diciembre. Entonces, ahí estamos con la onda P. Chiquita en tiempo, chiquita en voltaje. En V1 puede ser bifásica, pero si es que le veo bifásica, tiene que ser pequeñita, tanto para arriba como para abajo, y además cortita. Si es que ya está ancha o está profunda o está alta, es anormal. ¿Alguna pregunta sobre la onda P? Jóvenes, no hay más que decir acá. Pero si tuvieran alguna pregunta sobre la onda P. ¿Nada más? ¿Seguimos? Ok. Entonces, después de la onda P, ya dijeron ustedes, ¿qué más teníamos que seguir viendo El ordenadamente? segmento PQ. El segmento PQ. ¿Y a qué correspondía el segmento PQ?
al retraso en el nódulo auriculoventricular y la primera parte del haz de His. Perfecto. Y entonces aquí yo le estoy señalando a Elizabeth, pero como vemos, Chisa es bien chiquito y es un poco difícil verle a esto. Por eso en la práctica, en la vida real, lo que vemos es esto de aquí. ¿Qué estoy señalando ahorita en cambio? ¿Qué he señalado ahí? Intervalo PQ. Exactamente, PR. El intervalo PR. Al intervalo siempre se lo dice PR, ¿no? Entonces, en realidad es donde comienza el QRS y está bien, sino que por nomenclatura se lo dice PR. Entonces Brenda dice, eso que está señalado ahí hacia la izquierda del electrocardiograma ya no es el segmento PQ, es el intervalo. ¿Y por qué dices que es el intervalo y no el segmento, Brenda? Porque el intervalo ya encontramos una onda, mientras que en el segmento no está la onda incluida. Y específicamente en el intervalo PR, ¿cuál onda? Contiene la onda P. Exactamente. Es decir, cuando medimos el intervalo PR, estamos midiendo el tiempo de la despolarización auricular más el tiempo del retraso en el nódulo auriculoventricular. Como estamos midiendo tiempo en ese intervalo y están sumándose la despolarización auricular más el retraso en el nódulo auricular, lo normal en cuanto a su duración va de 0,12 a 0,20. Es decir, ¿cuántos milímetros? 3, Entre 3 y 4. 5. entre 3 y 5. Entre 3 y 5, porque cada milímetro tiene 0,04. Entonces, aquí tendremos 3 milímetros, acá tendremos 5 milímetros. Lo normal del intervalo PR es entre 0,12 y 0,20. También no es para este semestre, sino ¿por qué tengo que verlo así? Si es que estuviera muy largo ese intervalo, ¿qué me sugiere? Si estuviera muy prolongado ese intervalo, en vez de 0,20, pongámosle 0,30. Hijo, está muy largo, está muy largo. ¿Qué me sugeriría? ¿Daño en dónde? Daño en las válvulas semilunarales. No, porque el electrocardiograma no ve válvulas, no ve nada de eso. En el haz de Las His. fibras. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Nódulo. En el haz de ¿En His. cuál nódulo? ¿En cuál en el nódulo? haz de His. Claro. En el nódulo auriculoventricular y la primera parte del haz auriculoventricular o haz de His. Entonces, cuando yo veo que está más prolongado que esto, digo, ve, el nódulo auriculoventricular está dañado o el haz auriculoventricular está dañado, porque está prolongado esto, la primera parte del haz. Si le cachan, jóvenes, entonces por eso tenemos que ver bien ese intervalo PR, porque no debe estar ni muy cortito ni muy largo. Bien. Entonces ya tenemos onda P, tenemos el intervalo PR. ¿Qué les parece este intervalo PR? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo está? ¿Cuánto mide? Ahí está señalado en algunos. 0.12. ¿Verdad que está más o menos está entre 3 y 4 milímetros? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, no. ¿Verán Sí. que es papel milimetrado? Entonces esos milímetros me sirven para poder ubicarme. Entonces digo, está entre 3, 4 milímetros, es decir, entre 0,12, 0,16 segundos. ¿Normal o no normal? Sí. Normal. Sí. Perfecto, entonces tenemos un intervalo PR que está normal, digo, ya, el nódulo auriculoventricular en este paciente está bien. Reforzando un poquito el asunto, ¿y cómo están las válvulas? No sé, porque el electrocardiograma no ve válvulas. El electrocardiograma ve actividad eléctrica.
¿Cómo está la contracción? No sé cómo está la contracción porque el electrocardiograma no ve contracción, ve actividad eléctrica. ¿Ok? Entonces, el intervalo PR está bien. Luego veíamos el QRS. ¿Cómo normalmente debía ser el QRS en cuanto a duración y en cuanto a voltaje? ¿Quién me hace un acuerdito? Creo que en voltaje era máximo 2 milivoltios. ¿Ya? Y de tiempo era de 0,08 a 0,12 segundos. Ya, menos de 0,12 segundos. O sea, en tiempo es igualito que la onda P, menos de 0,12 segundos. Como el voltaje del QRS sí es bastante más grande que la onda P, vemos que es del mismo ancho que la onda P, así, pero como es grandote, le vemos bien flaco. Le vemos bien flaco. Este QRS que vemos aquí, en este electrocardiograma, es normal, por ejemplo. Flaco. Entonces, como nos decía Pablo, ¿cuánto es lo normal del voltaje? El voltaje máximo en las derivaciones de las extremidades es de 2 milivoltios. ¿Cuántos milímetros? 20. 20 de la onda R, 20 milímetros. Pero la onda R, ¿cuánto podía medir en estas de acá? ¿Hasta cuánto podía medir la onda R en estas de Hasta acá? 2 milivoltios. No, acá puede medir un poco más en estas de acá. 2.7. 2.7. 2.7 en V5 y V6. Podía ser más. ¿Y por qué era un poquito más en las precordiales que en las de las extremidades? Porque podía estaba muy ser un cerca del poquito corazón. más. Porque estaba está más más cerca del... Exactamente. Chévere, chévere. Exactamente. Como está más cerca del corazón, los voltajes en las precordiales pueden ser un poquito más grandes. Entonces, por eso es que en V5 y V6, la onda R puede medir hasta 27 milímetros como máximo. Si mide menos, ok, no hay problema. Pero acuérdense que V5 y V6 le estoy viendo desde atrás y a la izquierda. ¿Se acuerdan que estaba acá? Acá estaba, ¿verdad? Atrás a la izquierda. ¿Cuáles precordiales estaban adelante y un poquito a la derecha? B1 y B2. B1 y B2. V1, ¿no es cierto? V1 adelante y un poquito a la derecha, V2 adelante. Entonces, esta onda R que le estoy viendo en V5, V6, es la misma onda S que le estoy viendo en V1 y V2. ¿Verdad? En el un caso le estoy viendo lo que se aleja, en el otro caso le estoy viendo lo que se acerca. Pero es la misma. Entonces, digo, ok, en V1 y en V2 la onda S, ¿cuánto debe medir como máximo? 2.5. 2.5. 2.5 milivoltios. Entonces, la onda S, sea en V1 o en V2, tiene que medir máximo 2.5. Entonces, onda R en V5 y V6, máximo 2.7 milivoltios. Onda S en V1 y en V2, máximo 2.5 milivoltios. Onda R en las derivaciones de las extremidades, máximo 2 milivoltios. Y habíamos dicho algo con respecto a la onda R en esta derivación de aquí. Que era 1.1 milivoltios. Sí, ahí se tolera menos voltaje. En ABL, menos voltaje, es 1.1 nomás. Entonces, veamos si es que cumple estos criterios en este electrocardiograma. ¿Cumple o no cumple estos criterios de voltaje? Menos de 2 en las extremidades. La onda R, menos de 2.7 en V5, V6. La onda S, menos de 2.5 en V1, V2. La onda R, menos de 1.1 en ABL. ¿Y cómo se llamaba este índice que sumaba la onda S en V1, V2 más la onda R en V5? De Sokolov. Índice de Sokolov, muy bien. Cuando ese índice de Sokolov superaba ¿cuánto?
me sugería que era hipertrofia del ventrículo izquierdo. 3.5. 3.5. Perfecto, 3.5. ¿Es el único índice? No, hay otros índices también que ya iremos aprendiendo. Por ejemplo, la suma de la S en V3 más la R en V1 es el de Cornell. Se llama Cornell. La S en V3 más la R en ABL es el índice de Cornell. Y este Cornell tiene que ser menor a 20 en mujeres, menor a 28 en hombres. ¿Cuánto tienen este paciente? La suma de la S en V3 más la R en ABL. ¿Cuántos milímetros? S en V3 más R en ABL. Cinco milímetros. 0.5 milímetros. No, milímetros, 5 milímetros. En milivoltios, 0,5 milivoltios. ¿Ya? Lo normal, menos de 20 milímetros en mujeres, menos de 28 milímetros en hombres. O si lo expresamos en milivoltios, menos de 0,2 en mujeres, menos de 2 en mujeres, menos de 2,8 en hombres. ¿Estamos dentro de lo normal o no, Eric? Sí. Sí. Entonces, onda R, normal en cuanto a voltaje. No hay ningún problema. Como ya mismo se termina el tiempo, Brenda, ¿nos conectamos en este mismo enlace? No, Doc, ya voy a solicitar que me envíen otro y ya le reenvío. Ya, entonces enseguida continuamos. Voy a desconectarme y continuamos. Hemos visto que la onda P tiene voltaje normal, chiquitito. La onda P tiene duración normal, angostito. Menos de 3 milímetros de ancho, menos de 3 milímetros de alto. Segmento PQ o PR, solamente el pedacito de recta. Es chiquitito y a veces es un poco difícil medirlo como segmento. Por eso medimos como el intervalo PR, tomándole en cuenta la onda P y el segmento. Entonces digo, ese intervalo PR de 0,12 a 0,20 segundos estaba bien. Y lo que estábamos analizando ahora era ya el QRS. Y el QRS decíamos, en cuanto a voltajes, sí puede ser mucho más grande que la onda P, por supuesto, porque es la despolarización de los ventrículos y los ventrículos tienen una masa mucho más grande que las aurículas, por eso es mucho más grande. ¿Cuánto más grande? 2 milivoltios, es decir, 20 milímetros en las derivaciones de las extremidades como máximo, la onda P, excepto en ABL donde la onda, perdón, no onda P, sino onda R, disculpen, en donde la onda R en ABL tenía que ser menos de 11 milímetros o 1.1 milivoltios. En las precordiales, la onda R podía ser más grandecita que en las extremidades, podía tener hasta 2.7 milivoltios la onda R, en V5, en V6. O la onda S, que es la misma onda, pero que le estoy viendo del otro lado, la onda S en V1, V2, menos de 2.5 milivoltios. Si sumábamos la onda S más profunda, sea en V1, sea en V2, más la onda R más alta, sea en V5 o en V6, es el índice de Sokolov-Lyon, que tiene que ser menos de 35 milímetros o 3.5 milivoltios. En este electrocardiograma, negativo este. Y habíamos visto el de Cornell, que es la S en V3, que le estoy señalando otra vez, esta S en V3, más la R en ABL. Esto tenía que dar menos de 20 milímetros en mujeres, menos de 28 milímetros en hombres. Perfecto. No hay problema con respecto al voltaje del QRS. Pero ¿qué más teníamos que ver en el QRS? La duración. La duración. ¿Y cuánto es lo normal de la duración del QRS? De 0.8 a menos 0.12 segundos. Exactamente.
de 0.08 a 0.11 segundos, menos de 0,12. Ya cuando llega a 3 cuadraditos ya me pongo nervioso. Solamente entendiendo la electrofisiología. Si es que está muy ancho el QRS, ¿qué me está indicando? Si el tiempo es muy prolongado del QRS, si en vez de estar así flaco, Que el las QRS ondas, estaría así. que las fibras de Purkinje están afectadas. Exactamente, que las ramas de las de His o las fibras de Purkinje están afectadas. Y entonces por eso la velocidad es lenta, y si es lenta la velocidad, el QRS va a ser ancho. Entonces lo normal del QRS es como en este caso de aquí, flaco. Este QRS está bien. Entonces, ya le vemos a este QRSito que está bien. Ya se me rayó ahí. Bueno. Del QRS teníamos que ver también la forma. En cuanto a forma, ¿cómo le nombraríamos a este complejo QRS en cuanto a la nomenclatura? R minúscula y S y R minúscula, porque es pequeño, pero es prima. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese que está señalado ahí, por ejemplo, sería R chiquita, porque es pequeña la onda R. S más grande, mayúscula, porque la onda S es prominente, es profunda. Y tengo otra onda R, sí tengo otra onda R. Y por eso se llama R'. Chiquita porque el voltaje es pequeño. Acuérdense que chiquita o grande depende del voltaje. La única onda positiva es la R. Y si se repite se llamará R', como en este caso. Ondas negativas solo pueden ser o Q o S. En este caso no es Q porque la onda Q viene antes de la R. La onda S está después de la R. Esta es una variante normal, RS, R' en V1. Lo que nos interesa aquí es que el tiempo del QRS sea menor a 0,12 segundos. Y sí es menor a 0,12 segundos, es menor. Otra vez utilicen el papel milimetrado, chicas, chicos, véanle al papel milimetrado y comparen este pedacito de tiempo con los milímetros. Digo, no supera la mitad de esos 5 milímetros. Está bien. Me ayuda. Entonces, en el QRS debo ver voltajes que ya vimos, tiempos que ya vimos, formas que ya vimos. ¿Qué formas son anormales en el QRS? Por ejemplo, ¿cómo se llamaría algo como esto? QR. Ajá, entonces, ¿qué te parece esa Q, Elizabeth? Esta de aquí que le dibujé. ¿Normal o anormal? Anormal. ¿Por qué anormal? Porque está muy profunda. Porque está muy profunda y muy ancha. Entonces, cuando existe onda Q, le voy a borrar a esta de aquí. Cuando existe onda Q, sí, claro que pueden haber ondas Q, pero miren cómo son las ondas Q. Miren. Miren. Así son las ondas Q, cuando hay ondas Q. Ahí le he señalado con flechita algunas ondas Q. Es decir, sí, cuando hay onda Q tiene que ser flaquita y pequeña comparada con el QRS. Y entonces digo, eso es una onda Q normal. Le vuelvo a dibujar a una onda Q anormal. Digo, oye, esta onda Q no es normal. Esta onda Q es anormal. ¿Por qué? Porque está profunda con respecto al QRS en general y está ancha. Eso es anormal. ¿Se acuerdan ustedes qué podía significar el aparecimiento de ondas Q anchas y profundas en un electrocardiograma? Necrosis. Necrosis, ¿verdad? Necrosis. Entonces, en el próximo semestre, cuando vean electrocardiograma patológico, dicen, oye, esas ondas Q están anormales, necrosis cardíaca. Necrosis cardíaca. Cuando vean así.
Perfecto. ¿En dónde podía yo tener una onda Q profunda y no me asusta? Normalmente. En ABR. En ABR sí podía tener yo una onda profunda. Onda Q profunda sí tengo. Pero digo, es en esta derivación de aquí. Y en esta yo le veo todo al revés. Sí se han fijado que en ABR todo está patas para arriba. Está al revés todito. Entonces digo, claro, pues la onda AR que está al revés aquí. No, tranquilo. No pasa nada. Muy bien. Con respecto al QRS tenía que ver otras dos cositas adicionales. La una, el eje. ¿En qué derivaciones vemos el eje? En ABR y D2. No, el eje, Cualquiera. sí podemos cualquiera. ver en ABR, pero en general, ¿en qué derivaciones vemos el eje? Por ejemplo, si te digo en V1, V5 y V6, ¿qué me dirían? Que no, ¿Por qué? porque esos son Que precordiales. no son precordiales y solo debemos utilizar unipolares o bipolares. Exactamente. Entonces Eric ya dijo, no. En las precordiales no se ve el eje. Y ya Brenda se acordó también. El eje vemos en estas de acá. No en las precordiales. Es más, yo le hice mal aquí. Entonces, el eje vemos en estas. Ahí está bonito. En estas vemos el eje. Las otras no vemos el eje, en las precordiales no. Dentro de estas que están encerradas en círculo, que son las precordiales, ¿dónde estaba el QRS más grandote? En D2. En D2, ¿verdad? ¿Y en cuáles más estaba así positivo grande, aparte de D2? D3 también. En D3 también, sí, correcto. ¿Y en cuál está negativo? ABR. ABR y alguna más. ABL. ABL. ABL, ¿no es cierto? Entonces, veamos aquí esta cuestión. Un ratito. Ya se me salió esto. Entonces, ya vuelvo acá. Le cachamos que el eje está por aquí. ¿Dónde le veíamos más positivo? Por D2. Le veíamos también en ABF, en D3, todo eso está positivo. ¿En cuál estaba negativo? En ABR, estaba en ABN. Le vuelvo a retroceder. Aquí está para que se acuerden. Entonces digo, si está en D2, grandote, D3, grandote, ABF, grandote, pero está negativo en ABR, está negativo en ABN, el eje está por acá. Pues. ¿Le suena o no le suena bien? ¿No es cierto? Está por acá. Entonces, el eje en este caso está aproximadamente entre 60 y 90 grados. Y les digo aproximadamente porque no lo estamos contando con graduador, milímetros y exactamente, no lo estamos haciendo así. Y tampoco en la vida real tenemos que hacerlo así porque no nos interesa un eje absolutamente exacto, sino una aproximación del eje en la vida real. Los tiempos del gas. Me hizo acuerdo de la pandemia ahorita el gas. Bueno, entonces ahí tenemos el eje eléctrico del QRS entre más 60 y más 90. ¿Es normal o no es normal el eje acá? Sí. Sí, porque un eje normal está entre 0 y más 90 grados. Es decir, normalmente tiene que ser positivo en D2, positivo en ABF, puede ser positivo en D1, negativo en ABR. ¿Qué otra cosa veo en el QRS? La transición. En cambio, cómo va cambiando, ya no se llama eje, sino cómo va cambiando de V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Qué era lo normal con respecto a esto? ¿Cómo iba cambiando la forma del QRS entre V1, V2, V3, V4, V5, V6?
que V1 y V2 iban a ser más grandes y en V5 y V6 iban a ser más pequeñas en voltaje. No, porque V5 y V6, ¿te acuerdas que podían tener hasta 2.7 milivoltios las ondas R? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Nadie? Que V1 podría ser negativo, V2, V3 podría ser positivo. Aquí les estoy haciendo un acuerdito de algo que ya nos dijo. ¿Quién nos dijo ahorita? No le vi. Aquí les dice un resumencito, ahí, en líneas rojas está. ¿Qué le notamos? Que V1, V2 más negativo. Exacto. Entre V3 y V4 Un poco isodifásico, un poco más positivo. y V5 y V6. Positivo. Exacto. Eso es lo que nos interesa en las precordiales, aparte de la forma, el QRS. V1 y V2 tienen que ser más negativos que positivos en V1 y en V2. Entre V3 y V4 más o menos isodifásicos. No es exacto, pero más o menos isodifásicos, sea en V3, sea en V4. Y en V5 y V6 más positivos que negativos. Eso nos interesa con respecto al QRS en las precordiales, que no es el eje, sino que se llama la transición. Así se llama, la transición. Cuando hablamos de precordiales, la transición, cuando hablamos de las derivaciones de las extremidades desde el eje eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Si es que este es mi corazón, chicas, chicos, el eje eléctrico me está diciendo si el corazón está así, así, así o así o así, las fuerzas eléctricas. La transición me está diciendo si el corazón está así o así. Es decir, es de otra manera. Lo estoy viendo las fuerzas de otra manera. El eje es así. La transición es así. Muy bien. Entonces ya hemos visto el complejo QRS. Voltaje, sí. Duración, sí. Morfología, sí. El eje eléctrico, sí. Y la transición, sí. Tenemos que ver varias cosas en el QRS porque es el más tuco del electrocardiograma. Por eso tenemos que ver varias cosas. Ahora sí vemos dos cosas seguiditas que ya lo dijeron ustedes. Siguiendo el orden, dos cositas seguidas. ¿Qué vemos? El punto G y el segmento ST. Pero no el punto G, sino el J. Ay, perdón, punto J. Ya, el punto J y el segmento ST. Correcto. Entonces, ¿qué característica debía tener este punto J y el segmento ST? Tenía que estar a la misma altura de que la ATP. Exactamente, tenía que estar a la misma altura que el segmento TP, ¿no es cierto? ¿Y por qué otra vez? Ya lo dijimos, pero ¿por qué el segmento TP? ¿Por qué? Es la línea isodifásica. Porque esa es la línea isodifásica de nuestro electrocardiograma debido a que ahí todo está en reposo. Entonces voy a marcar el punto J, aquí está, y el segmento ST. En una derivación, en otra derivación, en otra derivación, en otra derivación, en otra derivación, ya, y en otra derivación, ya, en todas las que quieran. ¿Está o no está el punto J muy cerquita de la altura del TP? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tolerábamos de diferencia en este punto J en cuanto a altura? ¿Se acuerdan? Medio milímetro en las precordiales. Medio milímetro en las extremidades. En las precordiales podíamos tolerar un poquito más. Un poquito Hasta más. 2 milímetros. Máximo, pero máximo hasta 2, pero solamente en estas.
hasta 2. V2 y V3. En esas es en las que más tolero las desviaciones del punto J y segmento ST. En las de las extremidades, poquito. ¿Qué les parece ese punto J y ese segmento ST? Si sigue o no sigue la norma normal. La norma. Sí, ¿Verdad que sí? Ya. sí. Y para finalizar, la onda T. ¿Qué regla teníamos con la onda T en estas derivaciones de acá? Que esto iba a ser casi igual a al QRS, o sea, podía ser de las dos positivas o las dos negativas. ¿Verdad que sí? Entonces esa era la norma general de la onda T en estas de acá. Si el QRS es principalmente positivo, la onda T principalmente positiva. Por ejemplo, en D2, en D3, en ABF, el QRS es principalmente positivo. La onda T tiene que ser principalmente positiva. Cuando el QRS en estas derivaciones es principalmente negativo, como en ABR, como en ABL, la onda T tenía que ser negativa. Ahora, como no es matemáticamente exacto, todavía no hemos aprendido a sacar el eje de la onda T, decimos, no es matemáticamente exacto, pero sí se cumple en buena parte esta regla y está bastante bien. Ahora, ¿cuál era, en cambio, la regla de la onda T en estas de acá? Tiene que ser positiva. Tiene que ser positiva. ¿Y en cuál tolero que no sea positiva? En V1 podía ser En un V1 positiva. tolero que no sea positiva. Si es que es positiva, pues en buena hora no me asusta. Pero si es que es negativa en V1, tampoco me asusta. ¿Qué onda T me asusta en este electrocardiograma? Está en V2. Porque en V2, si es que ya se trata de un adulto, no debería ser negativa. ¿Y se acuerdan por qué era esto? Porque ve, cuando somos fetitos, las fuerzas del lado derecho le ganan a las fuerzas del lado izquierdo. Cuando nacemos, las del lado izquierdo empiezan a ganarle a las del lado derecho, pero de a poquito, poquito, poquito. Y entonces, conforme seguimos creciendo en los años después del nacimiento, las fuerzas del lado izquierdo le van ganando al lado derecho, las fuerzas eléctricas. Y recién ya cuando pasamos la pubertad, estas ondas T se positivizan. Por eso en niños, en el electrocardiograma de niños, las ondas T pueden ser negativas en V1, V2, V3, V4. En niños, en adultos ya no. Y ahí hemos terminado de ver este electrocardiograma. Lo primero, entonces, lo importante aquí es ir entendiendo qué es lo que estamos analizando. No solamente ir repitiendo, sino que estamos analizando. Vamos a ver rapidito este otro electrocardiograma y lo vamos a analizar, pero súper, súper rápido. Vamos a ver. Recording stopped. Vamos a ver. ¿Qué les parece? ¿Qué vemos primerito, aparte de los datos del paciente que obviamente no están acá? La calibración. ¿Ya? ¿Y qué les parece la calibración? Solo se presenta al final. Michelle, pero ¿cuál está al final? ¿Voltaje o tiempo? Voltaje o velocidad, perdón. Tendremos voltaje. Voltaje. La que le vemos al final a la derecha, ese como rectangulito, esa mesetita, es la calibración en voltaje. En velocidad tampoco está aquí, pero estamos trabajando con la velocidad convencional. ¿Cuánto es la velocidad convencional del papelito? 25 milímetros sobre segundo. 25 milímetros por segundo. Perfecto, listo. Luego distinguimos las derivaciones. También están claritas, no hay ningún problema. Chévere. Después, ¿qué viene? Ver si es ritmo regular o irregular. Ya, tú mismo. A ver.
Tenemos regular. Regular. Sí, porque en realidad no tenemos que medir milímetro a milímetro las cosas así tan exactamente, sino más bien así, porque pueden haber pequeñas variaciones del RR que son normales, chiquitas. Les pongo el anterior un ratito. Aquí estas variaciones no son chiquitas. Aquí estas variaciones son evidentes. Mírenle, solo mírenle sin contar nada. Vean cómo cambia el RR. Ahora le vemos acá. Este RR es bastante similar uno con otro. Es posible que hayan pequeñas variaciones entre uno y otro porque así mismo es. Así mismo es. Pero este sí es ritmo regular. Perfecto. Como yo soy abogado del diablo, entonces digo, si es ritmo regular, es sinusal. ¿Qué les parece? Es falso porque no encontramos onda P. Oye, Brenda le está contradiciendo al docente. Entonces ahí dice que no es ritmo sinusal porque no hay onda P. ¿Qué opina el resto? ¿Brenda tiene razón o no? Sí, no hay onda P. ¿Verdad? Brenda tiene razón. Se fue el docente aquí. Entonces, Brenda tiene razón porque no hay onda P y si no hay onda P, no puede ser ritmo sinusal. Porque la primera característica para que sea ritmo sinusal es que exista onda P antes de cada QRS. No hay onda P, ya. Entonces, aunque no lo crean, así saben poner en los exámenes. No hay onda P, la onda P mide tanto con tanto. ¿Cómo si no hay onda P le puedes medir a la onda P? ¿Verdad? Y la otra cosa, si no hay onda P, ¿podemos medir el intervalo o el segmento PQ o PR? No, porque no hay onda P. No hay onda P. Entonces, cuando no hay onda P, no puedo medir ni el segmento PQ ni el intervalo PR, porque no hay onda P, pues. No puedo medir. Oye, y si no hay onda P, ¿qué significa electrocardiográficamente hablando? Que no hay una despolarización auricular. Que no hay despolarización auricular. Oye, pero el paciente sigue vivo, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde pudo haber nacido este estímulo? Del nódulo auriculoventricular. En el nódulo auriculoventricular pudo haber nacido porque cuando no funciona el nódulo sinoauricular o sinusal, la alternativa, el que le ayuda, es el nódulo auriculoventricular. Y entonces digo, este es un ritmo a nivel del nódulo auriculoventricular. Se sabe llamar ritmo de la unión. Tampoco es para este semestre, chicas, chicos, no es. Pero yo les insisto, si estamos estudiando electrocardiograma normal y le entendemos, ustedes mismos han dado el diagnóstico de esto. Ustedes solitos han dado. No es ritmo sinusal, no hay despolarización auricular. El paciente sigue vivo, ahí está la despolarización ventricular. ¿De dónde pueden nacer? Pues del nódulo auriculoventricular. Ustedes mismos lo están diciendo. Entonces vean lo chévere que es aprender entendiendo. Es súper chévere. Porque la patología se les va a hacer fácil. No es para este semestre. Pero dirán, lo que sí es para este semestre, yo les diré, ¿es normal o es anormal este electro? Anormal. Anormal. Este electro es anormal. Eso sí es para este semestre. Este no es normal. ¿Por qué? Porque no hay despolarización auricular. ¿No es cierto? Entonces ya no hay despolarización auricular, pero sí hay QRS. Ahora, el QRS está... ¿Qué características debe tener? En cuanto a tiempo, en cuanto a duración. De 0.8 a menos de 0.12 segundos. Sí, pero les está faltando un cerito. 0.08 a 0.2, a menos de 0.2. ¿Qué les parece la duración de este QRS? ¿Está o no está bien? Yo les invito a que vean el papelito. Ahí está, este está mejor. Ahí está.
Ahí le Tiene vemos. 0,12 segundos. Yo te diría un poco menos de 0,12 segundos. No sé si se amplía o no. No se amplía. Piensen que de aquí a acá hay 0,20. Este pedacito de acá, este pedacito, ¿es más de la mitad de eso? No, no llega ni. Ah, si llega a la mitad, si es que llega. Es decir, 0,10. ¿No es cierto? Por lo tanto, eso no es normal. Sí. Sí es normal en cuanto a duración. Ya, en cuanto a voltaje, ¿qué les parece? Normal. Normal, porque no hay voltajes exagerados, ni muy chiquitos ni muy grandes. Perfecto. No hay voltajes. Yo les haría una pregunta en un examen aquí. ¿Cuánto es el índice de Cornell en este paciente? ¿Cómo era el de Cornell? Se utiliza la S de V3 y la R de ABL. ¿Y cuánto nos sale? Negativo con 0. No. Se suman los Es milímetros. la suma. Se suman los milímetros. Sale 0,8 milivoltios. Ya, entonces aquí, ¿cuánto es la onda S? Más o menos unos 6 Cinco. milímetros. 5, 5 milímetros. De aquí la onda R. Como 3. 3, 3, ok, 8. ¿Cuánto era el máximo en mujeres? 20. 20. ¿Y en hombres? 28. 28. 28. Ni se acerca, así es que no hay problema con el índice de Cornell, ¿no es cierto? Chévere. Ya, está bien, normal. ¿Qué más? Debo ver las morfologías, la morfología. En la morfología, por ejemplo, no debía haber cosas como esta. No debía haber cosas como esta. No debía haber cosas como esta. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba este complejo de aquí? RR, pero la segunda R sería prima mayúscula. Ya no es R' por esto. Ya les hago la diferencia. Esta sería R'. Esta sería R'. Esta sería R, S, R'. Correcto. Esta sí. Pero si ustedes se fijan, esta no llega a ser S porque no es negativa, no va de la línea isodifásica para abajo. Entonces, por esto, a este complejo de aquí se le llama algo así como una R rota, R mellada, R partida, R lastimada. ¿Sí? Como quieran llamarlo. Es una R mellada. Los españoles le dicen mallada. Aquí le decimos más melladura en Latinoamérica. R mellada. La diferencia con el RSR' es que la S pasa a la negatividad. Por eso es S. Acá esto no es S porque no pasa a la negatividad. Pero bueno, de todas maneras, en este electro no tengo ni este ni este. Tengo esto. Solo es Q. Ya, que tenga una Q grandota, sea así o sea así también. Ninguna de estas es normal. ¿En dónde puedo tener? Que no me asuste. ABR. En ABR. ¿Y tengo en ABR onda Q o no tengo onda Q? Sí tengo. Pero yo veo que aquí sí hay en otros sitios también onda Q. No son normales. ¿Dónde? No es normal. En V3. En V3 no, en V3 tengo onda S. En V1. ¿Y en dónde más? Y en V2. Exactamente.
Aquí tengo ondas Q que no son normales, en V1 y en V2. ¿Por qué no en V3? Porque en V3 yo tengo onda R y esta que viene es S, no es Q. Entonces, en V3, esta de aquí es S, no es Q. Pero esta de acá sí es Q, porque está antes de la R, ¿no? Es más, casi no le veo R en V1, no hay onda R en V1. Entonces sería onda Q. Y eso no es normal. Muy bien, entonces, ya vemos acá. En cuanto a duración, bien. En cuanto a voltaje, bien. Pero hay ondas Q que no son normales, ¿ya? El eje eléctrico, ¿por dónde anda este eje eléctrico? A veces está casi, bueno, se ve casi isodifásica. ABF, sí, y alguna otra que se vea medio isodifásica también. Casi de 3. Ajá. Si D3 y ABF están medio isodifásicas, ¿por dónde andará el eje? Les voy a poner la del anterior, no crean que es de este electro, es del anterior. Solamente para acordarnos de esta cuestión. Aquí está el del anterior, no es de este electro. Si es que está isodifásico D3 y ABF, ¿hacia dónde estará el eje? Este es del anterior, no le hagan caso a la flecha negra. Hacia la derecha. Si está isodifásico en D3 y ABF isodifásico, ¿por dónde estará? Yo les doy una pista. Busquen los más positivos. Acuérdense que ahí sí, para ver positividad debo sumar los positivos menos los negativos. ¿Por dónde anda? En D2. En D2 sí tengo positivo, también tengo una parte negativa. ¿Y en cuáles más tengo positivos? Hasta sin partes negativas. En ABL. En ABL, ¿y en cuál más? En ABF. D1. En D1. Y en D1. En ABF tengo positivo, pero también tengo negativo. Es más, Brenda dijo casi isodifásico. Casi isodifásico. Más positivo que negativo en ABF, pero es por ahí están los dos. Y en D3 está un poquito más negativo que positivo. ¿De acuerdo? Si es que entre ABF y D3 está lo más isodifásico y los más positivos están entre ABL, D1 y D2, otra vez les pongo acá, este no es de este electro. ¿Dónde estaría la flecha negra en este electro? D1 positivo. ¿Por dónde? R positivo. ¿Por dónde estaría? ¿Por dónde? Por la izquierda mismo. ¿Sí o sí? Sí. Acá estaría. Entonces con eso les veo isodifásicos más o menos a estos dos de acá. Vean que, fíjense bien, desde estos dos que les estoy señalando con el mouse, les veo isodifásicos. ¿Estoy o no estoy más o menos perpendicular a esto? Sí, ¿verdad? Sí. Y, perdón un ratito. Ya. Entonces, ahí estamos. ¿Hacia dónde está apuntando? Pues hacia esta región de acá. Hacia esta región de acá. Y ustedes le veían que ABL estaba más positivo, D1 estaba positivo, D2 estaba más positivo. Estoy por acá, entre 0 y 30 grados. Entre 0 y 30 grados.
Entonces, ahí estamos con respecto al eje eléctrico del corazón. La transición, ¿qué les parece? Está normal, porque V1, V2 más negativo que positivo. Entre V3 y V4 ocurre el cambio, sea aquí, sea acá. V5 y V6 más positivos que negativos. Es normal la transición. Punto J, segmento ST. Bien. Onda T. Bien. Ya pues, mis estimados jóvenes, aquí le vamos a dejar. Nos vemos el día lunes entonces. Sí, Doc, el día Pues, jóvenes, chévere que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Bien. Muchas gracias. Hasta luego.